Sin importar el método de reproducción que usemos, ya sea en agua o directamente en la tierra, hoy vamos a ver cuáles pueden ser los posibles problemas por los cuales las ramas de romero no enraizan bien. Una de las más tradicionales es hacerlo directamente en agua y la otra es como lo hicimos acá en Miradas Biológicas usando una pequeña capa de tierra en el fondo y por arriba le ponemos arena gruesa o piedritas y después el agua para que se cultiven los microorganismos y esto haga que el enraizamiento sea mucho más rápido para todas estas plantas. Estuve leyendo en los comentarios que a veces al agua le agarraba olor feo. Como recomendación para que esta agua funcione y que se críen bien todos los microorganismos que van a ayudar a airear el agua para acelerar todo el enraizamiento, una vez que lo preparemos, te voy a recomendar que al recipiente con el agua lo dejes más bien en un lugar a la sombra, que no le dé el sol directo, porque, por ejemplo, si viene un sol muy fuerte y sube mucho la temperatura, esto puede afectar a todo este proceso de crecimiento. Acá lo que vamos a buscar es que sea un proceso lento y en cuanto a la temperatura, es mejor que esté en un lugar fresco para que todo esto se vaya desarrollando poco a poco. De esta forma vamos a lograr que el agua no le agarre olor feo y siempre lo que vamos a tener que lograr es que al principio se va a empezar a ver que todo el borde del recipiente transparente que usemos se va a empezar a poner de un color verde. Esto no quiere decir que no esté funcionando, quiere decir que va por el buen camino, pero la señal que nos va a indicar que esto está funcionando es que tenemos que ver siempre que el agua esté bien transparente, por más que veamos oscuro toda la parte de abajo y que los bordes estén verdes. Un agua transparente es un agua que nos está indicando que ya podemos poner a enraizar las ramas o en este caso una hoja de guayaba que la estoy poniendo para enraizar. Así vamos a evitar que le agarre ese olor feo, pero en el caso que no armes este sistema, la reproducción del romero también se puede hacer en agua directamente. Acá vamos a ver varios consejos para asegurarnos tener buena cantidad de raíces cuando a esta reproducción la hacemos solamente con agua. Si tenemos, por ejemplo, agua del grifo que tiene mucha cantidad de cloro, es siempre mejor dejarla reposar para que todo ese cloro se evapore. Esto para cualquier proceso biológico, el cloro termina eliminando a cualquier forma de vida, pero cuando nosotros queremos enraizar, como al principio vamos a tener raíces que van a ser muy pequeñas, si a esto lo dejamos en agua con cloro, es muy probable que termine afectándola y el enraizamiento se atrase un poco más. Otro de los puntos súper importante es el grosor que vayamos a usar de la rama. Si nosotros buscamos ramas que sean muy finitas y que las veamos de color verde, al ponerla en agua, es muy probable que esta rama se termine descomponiendo y nunca vamos a llegar a lograr a tener todas las raíces. Cuando hagamos el enraizamiento solamente en agua, acá lo traje a propósito, fíjate que es un agua que se puso mucho más oscura y lo vamos a ver por acá, está más turbia y fíjate lo que tiene por abajo. Un montón de las hojas quedaron bajo el agua. Todas esas hojas, al caerse y quedar abajo del agua, se van a terminar descomponiendo. Esto va a hacer que se cultiven muchos microorganismos que pueden terminar afectando mucho al agua. Le puede hacer agarrar también olor feo al agua. En este caso, la tendríamos que cambiar constantemente. Pero si queremos evitar este problema, cuando elijamos las ramas, vamos a buscar las que estén más bien como si fuera una leña, que le veamos madera. Nunca vamos a buscar ramas verdes para hacer el cultivo en agua. Esto para cualquiera de los casos que hagas cuando lo estamos haciendo en agua. Y si tenemos, por ejemplo, un frasco de este tamaño y esta es la rama, le vamos a tratar de sacar hasta por acá todas las hojas. Todo esto lo vamos a dejar sin hojas. Esto para asegurarnos que estas hojas no se descompongan abajo del agua y al tener una rama que está hecha madera, esto resiste mucho más al ataque de cualquier microorganismo y también evita que se termine pudriendo. Así lo podemos hacer por frascos, unas 4 a 5 ramitas, con estas ramas que sacamos. Vamos a llenar con agua casi hasta la mitad, que solamente quede la rama bajo el agua. De esta forma te aseguras que no se va a descomponer rápido el agua y en vez de hacerle un cambio cada un día, 2 días,
como en estos casos. De esta forma, al agua se la vamos a cambiar cada 3-4 días si vemos que se puso turbia, nada más que en esta situación. En cuanto a la mejor época para hacer la reproducción del romero, siempre es mejor la primavera porque es el momento del año donde el fotoperiodo avanza, hay más luz, tenemos mejor temperatura, pero con esto no quiere decir que no lo puedas hacer en cualquier otra época del año. Si estás otoño o invierno, hacer el mismo tratamiento y dejarlo adentro de casa en algún lugar iluminado porque esta parte de arriba va a fotosintetizar y esto es lo que va a ayudar para mandar hormonas de enraizamiento hacia abajo y con el tiempo esto va a empezar a enraizar. Si estamos en verano que hace mucho calor, a estos sistemas de reproducción del romero los vamos a dejar en algún lugar abajo de alguna planta que no le dé el sol directo. Por otro lado, otra forma de reproducir el romero es directamente en tierra. Acá vamos a buscar también que el tallo esté hecho leña, porque ahora la rama, en vez de ir a un sistema acuático, va a ir a un sistema terrestre y es lo que hace que a veces, si no tenemos una buena mezcla de tierra o si tenemos una tierra negra y quedó muy encharcada, que se hizo barro, esto no va a enraizar. Pero vamos a ver ahora un par de consejos, porque lo que tenemos que hacer ahora es controlar el nivel de humedad y aireación a nivel de toda la rama que va a ir abajo de la tierra. Siempre abajo es mejor hacerle un corte en diagonal porque esto va a ayudar a aumentar la superficie y más que nada para que entre más cantidad de agua cuando lo estamos poniendo en la tierra. Le vamos a sacar un poquito más. Acá sí quedaríamos con aproximadamente unos 5 centímetros, que es lo que vamos a poner bajo tierra. Y uno de los problemas que podemos tener cuando a esta reproducción la hacemos en tierra es tratar de mantener la tierra que quede con la humedad justa para que este romero pueda empezar a enraizar. Tenemos que lograr un equilibrio entre la humedad que va a haber en la tierra y los espacios de aire, porque el aire es necesario para que toda la base del romero tenga buena cantidad de oxígeno para que empiece a enraizar. Porque si a esto lo ponemos en un sustrato donde retiene mucha cantidad de agua, ahí va a ser más difícil el intercambio gaseoso y eso enseguida hace que se convierta en un espacio anaeróbico, no va a tener oxígeno y por más que le hayamos puesto, por ejemplo, hormonas de enraizamiento, esto se va a terminar descomponiendo con el tiempo y no vamos a lograr tener raíces. Hablando de las hormonas de enraizamiento, acá siempre se habla mucho de usar la canela o también, por ejemplo, el aloe vera. En estos dos casos, la canela estaría ayudando, por ejemplo, a mantener todo un ambiente alrededor de la rama cuando la pongamos en la tierra para que esté como más controlado en cuanto a patógenos como pueden ser los hongos. Por otro lado, el aloe vera ayuda mucho porque deja mucha cantidad de minerales alrededor del todo el tallo y también ayuda a que se mantenga más hidratado. Siempre, antes de usar el aloe, es mejor que la punta de la rama esté bien seca para que se pueda pegar todo este aloe. Pero si estamos hablando de hormonas realmente de enraizamiento, son las que se venden en el mercado. Pueden venir, por ejemplo, en forma de polvos o también en forma de geles o líquidos. La diferencia que hay es que para estas hormonas, cuando vienen en formato así como si fuera un polvo, es que podemos mojar apenas la punta del tallo y pasarla por las hormonas. Siempre es recomendable sacudir un poquito esa rama para que no quede exceso de esas hormonas, porque si queda mucha cantidad, esto a veces puede jugar en contra y la rama no termina enraizando. Y a su vez, en estas ramas que usamos, en cada uno de estos brotes, también se van a estar generando hormonas reales de la planta de romero, en este caso particular, que van a viajar justo hasta la zona más baja de la rama y esto es lo que va a estimular naturalmente a que se produzcan raíces. Si nosotros logramos, por ejemplo, mantener una buena humedad y aireación a nivel de toda la rama y a nivel de toda la parte aérea para que la rama no se deshidrate, es muy probable que estas ramas de romero terminen enraizando por más que no le pongamos ninguna hormona de enraizamiento. Por ejemplo, si en casa llegás a tener la tierra negra directamente y querés enraizarlas acá a estas ramas de romero, vamos a tratar de hacer una capa de unos 5 centímetros y no más alta, porque de esta forma vamos a lograr una mejor aireación cuando pongamos todas estas ramas a enraizar. Por otro lado, otro consejo más,
cuando se use solamente tierra negra, siempre bien perforado, todo por abajo. Si le hacemos algunas perforaciones por los costados, mucho mejor, porque eso también ayuda a un mejor intercambio de gases para que le llegue más oxígeno a toda la base de la rama. Y el tercer consejo, cuando usamos solamente tierra negra, a los riegos se los vamos a hacer en formas muy pequeñas y más bien espaciadas, como para mantener solamente la humedad de la tierra, y no vamos a estar regando un día y al día siguiente y al otro día. Vamos a esperar hasta que veamos que todo se seca por arriba, porque al controlar ese riego también vamos a ayudar a que se airee mejor toda esta tierra, y esto va a favorecer mucho más a todo el enraizamiento de estas ramas de romero. Como cuarto consejo, después de poner las ramas, es mejor siempre taparlo para mantener húmeda toda esta parte de arriba, y en el caso que llegaras a tener arena, con la tierra negra usaríamos partes iguales para mezclarlas, y esto va a ayudar mucho más para que se mantenga un sustrato mucho más aireado para favorecer todo el enraizamiento. Por acá atrás tengo este sistema de balde que lo hice en un video hace un tiempo atrás. Lo que tenemos que buscar siempre es tratar de mantener humedad a nivel de toda la parte aérea, y fíjate cómo vienen estas ramas. Tienen aproximadamente 2 meses desde que hice el video, que te lo voy a dejar acá arriba si lo querés ver. Ya están listas para trasplantarlas, tienen un montón de brotecitos nuevos, y esto es lo que nos indica que ya es una planta que empezó a enraizar teniendo unos 2 meses de crecimiento. Por otro lado, ayuda siempre que todo esté bien perforado, porque acá no solamente se va el exceso de agua, sino que también entra aire, y eso es lo que ayuda a que las plantas puedan seguir creciendo mejor, y siempre tapadas para que conserve la humedad. Espero que te sirva. Cualquier duda que te quede sobre esta reproducción del romero, te leo abajo en los comentarios para responderte, porque lo que más quiero es que puedas tener tus propias plantas de romero si te sacaste alguna ramita o si alguien te regaló alguna. Como dato final, la de este lado es la planta tradicional de romero que cultivamos siempre en casa, que es la que crece bien para arriba, pero esta es una variedad nueva que crece más bien de forma horizontal, parecida a cómo crece el orégano, y es ideal para cultivarla, por ejemplo, si vivís en algún departamento, en el balcón, porque no crece muy hacia arriba como sí lo hace esta otra variedad. Te mando un saludo grande. ¡Chau!